Pero entonces en torno al juicio no podemos decir nada, no podemos hablar nada, no le voy a preguntar nada. No, yo puedo decir que confío plenamente en la justicia porque hay acuerdos que hemos hecho con el ELN que tienen que ver con compromisos que adquirimos las dos partes con la sociedad colombiana. Ya lo acabamos de comentar, una población que está en medio de un desastre natural, imponerle una medida de confinamiento, lo mínimo que se puede decir frente a eso es que es un incumplimiento. Pues hay un tema que también es de difícil acceso a tener toda esa información, porque yo lo escuché a usted en una entrevista con Caracol y usted hablaba de un año de cese al fuego, un año de suspensión del secuestro, una baja en los atentados a oleoductos, una baja en las muertes de ejército y policía, por ejemplo, y también hablaba de que se han firmado 28 acuerdos con el ELN hasta el momento y que en el acuerdo número 15, que fue el 2013, planteaban llegar a 2023. un 2023, perdón, sí, 2023, planteaban llegar a un final de esto en el 2026. Ese tipo de datos no circulan cotidianamente cuando uno escucha hablar del problema de los diálogos con el ELN. Uno en los medios simplemente escucha la exigencia de que se acabe esto, periodistas diciendo como, es que son una repetición, ¿no? Ya, que les paren, que no más concesiones, que denles duro, que, o sea, como que la alternativa es vámonos con toda contra ellos, digamos. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en la viabilidad o no de este tipo de diálogos? Porque, o sea, ¿cómo los afecta a ustedes estando allá en las mesas la manera en que los medios comunican esto? ¿Eso qué papel juega? Sí, este es un problema esencial. Solamente una precisión. En el acuerdo 15 dijimos que ambos, gobierno y ELN, nos comprometemos a llegar lo más lejos posible, de avanzar al máximo. Ojalá que pueda ser un acuerdo pues, que le ponga fin a este conflicto armado tan largo. Todos queremos eso. Ahora bien, ese es un rol esencial, el rol de los comunicadores y de los grandes medios y de quienes de alguna manera tienen la responsabilidad de cultivar la opinión pública. Y ahí vemos que hay digamos, un gran debate por hacer en la sociedad colombiana. Porque todo el mundo está bajo escrutinio. Los congresistas, pues todos los días somos objeto, yo no diría de críticas, bueno, críticas en el mejor de los casos, pero con toda la razón se nos reprochan muchos problemas a los políticos, incluso a los empresarios. Pero los medios de comunicación, que a veces sí, efectivamente son censurados o son perseguidos y muchos comunicadores y comunicadoras amenazados, pero digamos como grandes empresas son incuestionables. Y lo mío no es, yo lo digo claramente, entrar en una polémica de improperios hacia los medios o de adjetivarlos, pero sí vale la pena hacer una discusión seria en Colombia sobre la comunicación, la paz y la democracia. Porque ahí hay un factor que sí juega un papel muy determinante. Me gustaría que alguna gente de una facultad de comunicación, probablemente ya lo ha hecho algún estudiante, hiciera una medición de cuántas noticias se dan con un enfoque de paz y cuántas con un enfoque de conflicto armado y de violencia. Y no es que la realidad nos ofrezca todos los días paz, ¿no? Y noticias de paz, no. Pero la cuestión es si es más rentable, si es más popular promover la ira y promover el odio y promoverle el miedo, que la esperanza o que el análisis o que el raciocinio sobre las causas de eso. Y tal vez lo otro sea más difícil, hacer que entendamos por qué hay conflicto armado, por qué continúa, qué mueve a esta gente o a cualquier grupo a enfrentarse al Estado. ¿Tiene o no algún tipo de razón eso? Claro, eso es tremendamente impopular. ¿Por qué? Porque todos los días se cometen hechos cruentos, terribles, y tratar de decir algo que medianamente racionalice eso
no es popular, Ujú. pero sí es lo que hay que hacer, por supuesto. Y no digo que no haya periodistas o algunos medios que intentan hacerlo, pero no es lo que predomina. ¿Y usted quién cree que tendría que hacer algo así? Porque es que yo aquí he traído a varios invitados de medios alternativos, sobre todo, y algunos de medios tradicionales, y siempre la pregunta es, pero bueno, ¿quién es el encargado de poner orden al trabajo de los medios sin que se caiga en el miedo a la censura, sin que se caiga en la, ¿no? Sino que sea un debate y casi siempre la respuesta es que sería un trabajo de la academia. Yo no sé si existe algo más fuerte que la academia que nos pueda ayudar aquí. ¿A usted qué se le ocurre? Si es que se le ocurre algo al respecto, pues. Pues yo creo que se nos tiene que ocurrir porque vi una encuesta reciente y el nivel de impopularidad de los medios es del 79%. Uh -huh. Es decir, voy a decirlo de una manera un poquito sarcástica, están llegando ya a igualar al Congreso, ¿no? Perdón que lo diga de esta manera, seguramente mis colegas me van a vituperar por esto, pero bueno, eso son las realidades. También esas encuestas indican cifras de impopularidad del Congreso de ese tenor. Entonces algo no está bien. Uh -huh. Uh Y -huh. creo que quienes, en primer lugar, tienen posibilidad de ejercer una influencia ahí, que son quienes dan las líneas editoriales, debieran reflexionar seriamente. Reflexionar. Estoy llamando a la reflexión, que no se diga como titular de esta entrevista, Cepeda llamó a censurar a los medios. Sí, de acuerdo. Bueno, dentro de esa entrevista que le digo que vi que dio en Caracol, el periodista hablaba sobre una cláusula de incumplimiento que se había puesto en alguno de los acuerdos que se han firmado con el ELN, de los que se vienen tramitando con el ELN. Y me llamó la atención que él le mostraba a usted como el documento, como diciendo, no, cláusula de incumplimiento, y decía, por supuesto, de parte de ellos, como dando a entender que solo el movimiento armado va a incumplir, como si el Estado colombiano no incurriera en incumplimientos. Y esa es una narrativa que creo que está muy instalada, incluso pues para los diálogos de paz que se firmaron con la FARC, y que el incumplimiento es en gran medida responsable de las disidencias también. ¿Cómo hace uno para darle la vuelta a esa narrativa y plantear que cuando se firma un acuerdo son dos partes y que las dos partes tienen que cumplir cosas? ¿Cómo quebrar ese discurso que pone la responsabilidad completamente en el actor armado, que por supuesto tiene mucha responsabilidad, pero si está haciendo un acuerdo con el Estado colombiano, pues el Estado tiene que cumplir? De acuerdo, en eso estoy totalmente identificado. Tal vez una precisión, no hemos firmado todavía nada, incluso no hemos discutido a fondo la posibilidad de crear un sistema de verificación sobre cómo se implementan los acuerdos. Es una idea que hay en borrador. Aunque ya hay mecanismos de verificación, como el que opera para el cese al fuego, que lamentablemente ha tenido fallas serias, pero existe y vale la pena tenerlo en cuenta. Ahora bien, dicho eso, yo estoy totalmente identificado. El Estado tiene la responsabilidad de cumplir. No solamente eso, cuando se adelanta una negociación de paz, no se puede hacer dobles juegos. Es decir, no se puede uno sentar y dialogar por un lado y desmovilizar por otro. O intentar de alguna manera desarrollar una agenda y firmar un montón de cosas para después dejarlas ahí. O hacer creer que el día de mañana se va a proceder de una manera y tener un comportamiento totalmente distinto. Eso es uno de los grandes factores de la duración de la violencia en Colombia. Y creo que el gobierno actual debe ser plenamente consciente y coherente con esas circunstancias. Ahora, el ELN, por supuesto, y aquí no debo abundar mucho en los reproches, porque creo que todos los días se hacen. Por ejemplo, esto ya lo acabamos de comentar, una población que está en medio de un desastre natural, imponerle una medida de confinamiento, lo mínimo que se puede decir frente a eso es que es un incumplimiento. No voy a abundar más en esto. Pero además agregaría un asunto que es también fundamental, y es que no es solamente que el gobierno le cumpla
al ELN o el ELN le cumpla al gobierno y a la sociedad, sino que ambos, gobierno y ELN, le cumplan a la sociedad. Porque hay acuerdos que hemos hecho con el ELN que tienen que ver con compromisos que adquirimos las dos partes con la sociedad colombiana. Y ahí hay un incumplimiento no de una parte hacia otra, sino de la mesa hacia la sociedad. Y ese es un asunto que vale la pena discutir y sobre el cual vale la pena tomar correctivo. De acuerdo. Quiero entrar en, estamos entrando en la etapa final, llevamos 50 minutos, no quiero pasarme de la hora, creo que sería mucho. Hablemos del juicio contra Álvaro Uribe. Yo en alguna píldora dije que toda esta historia del juicio y toda esta historia de su persistencia con la justicia nace un poco de la relación con su papá y por supuesto el asesinato de él y la búsqueda de justicia con respecto a ese asesinato. Primero, ¿me equivoqué o de ahí nace o de dónde nace? ¿Cuál es la relación entre ese evento vital, digamos, y toda esta determinación en la vida, digamos? Porque es una línea muy clara. Bueno, yo tengo ahí limitaciones para hablar porque soy, en este caso, parte como víctima de un proceso judicial y obviamente no quiero utilizar este medio importante para dar mis opiniones y hacerlo por fuera de la esfera que corresponde. Pero yo diría sobre eso, más que sobre el asesinato de mi padre, que sí fue un momento crucial, o la persecución contra mi madre y mi padre y en general contra las personas de la Unión Patriótica. Esto es una especie de rasgo familiar, ¿no? Es un poquito... Basta con que nos digan que por ahí no es para que entonces comencemos a interesarnos en el asunto. Y yo creo que así hay que proceder en la vida, es decir, las cosas que son importantes no basta con decirlas una vez y hacer algo en un momento, sino que hay que tener la suficiente perseverancia para lograrlas. Eso es como un principio del I Ching, ¿no? Si no, no se construye. Es necesario en el tiempo atravesar por todas las circunstancias para lograr al final o en algún momento que tengan resultado. El cortoplacismo es, a mi modo de ver, enemigo de las cosas que tienen trascendencia y esas hay que lucharlas. Y las luchas hay que hacerlas siempre, cuando hay viento favorable, cuando todo es un desastre, porque al final fructifican. Lo que menos puede pasar, o digamos lo más terrible que puede pasar luego de que uno ha hecho un esfuerzo persistente sobre algo, es que quede como ejemplo esa persistencia. Y creo que eso es valioso. O sea, mínimo queda el ejemplo. Por mal que nos vaya. Que no sea lo único, pero sí es importante. Ok, pero entonces en torno al juicio no podemos decir nada, no podemos hablar nada, no le voy a preguntar nada. No, yo puedo decir que confío plenamente en la justicia y que me he sometido a todos los procesos y respeto los fallos judiciales y los acato y utilizaré siempre las vías judiciales. A pesar de que hay momentos muy decepcionantes. Exacto. Y hay momentos en los que pareciera que no hay sentido. Pero ahí está. En este caso, en este proceso, fue el expresidente Uribe el que llegó digamos, a la denuncia penal. Él comenzó el camino. Y bueno, pues lo seguimos. Y nos ha traído hasta aquí. Seguramente lo continuaremos. Venga lo que venga. Porque es importante que en este caso puntual, se tratara de otro asunto, vaya y venga, pero en este caso puntual, la sociedad colombiana pueda entender que no hay nadie que pueda pues, estar por cualquier razón que sea por fuera de la órbita de la justicia. Y creo que eso es importante para una sociedad que aspira a ser democrática.
Bueno, pues entonces voy a aprovechar que lo tengo aquí para que me ayude a hacer un resumen de nuevo como con plastilina. Llevamos 9 audiencias preparatorias hasta este momento, ¿sí? Ya la Fiscalía y la Defensa anunciaron sus pruebas. Ya Monsalve se mantiene como testigo estrella. Ya se validaron las pruebas de las llamadas interceptadas a Diego Cadena y Álvaro Uribe. Estamos en esa fase. Es decir, un proceso penal tiene una fase preliminar o preparatoria en la cual tanto la Fiscalía como la Defensa presentan a consideración de la juez, en este caso, lo que considera son las pruebas que sustentan del lado de la Fiscalía la acusación, del lado de la Defensa el alegato de la inocencia de la persona acusada. Estamos en eso. La juez debe tomar una decisión que yo creo será en estos días, y obviamente cada una de las partes tiene el derecho de apelar esa decisión y ir a una instancia y se tomará otra decisión. O sea que nos quedan más audiencias preparatorias. Sí, todavía creo que estamos en esa fase unas cuantas semanas más. Ahora bien, yo agrego un dato que no es irrelevante. En este proceso, o mejor, este proceso ya no es un caso, el caso por el cual se juzga al expresidente Álvaro Uribe, sino son 6 los juicios que hay en curso. Está el expresidente, está el ex representante a la Cámara e integrante del Consejo Nacional Electoral Álvaro Hernán Prada, quien está ante un juez, que es la Corte Suprema. Están los 2 abogados que contrató el expresidente, el señor Diego Cadena y el abogado Salazar, y hay 2 falsos testigos que están ya también en fase de juicio. O sea, son 6 personas que tienen que en este momento ya afrontar a la justicia. Ok, bueno, ya vi que saludó a alguien allá por el fondo. No, voy a ver tranquila, no se preocupe. Voy a ver si tengo aquí alguna pregunta de las que me tenía resaltadas, Dai, para no dejar a la gente sin hacer las preguntas. Dice, perfecto, me parece esta. Dice Luis Sánchez, resáltame la Dai, dice, ¿qué medidas tomar ahora con lo de Santiago Uribe? Bueno, pues obviamente ahí hay unas víctimas y unos abogados, pero digamos, lo que procede es, como toda decisión judicial, no solamente acatarla, sino también la posibilidad de apelarla. Y creo que eso es lo que van a hacer, ¿no? Apelar. Muy seguramente. Y si esa apelación no prospera, también hay una última instancia que es la casación. O también hay vías internacionales. Hoy la justicia, con relación a determinados hechos, tiene vías internacionales, ¿no? Hay que recordarlo. Sí, o sea, pero esa sería como la última, ¿no? Como cuando ya no tenemos más. No quiero ser kafkiano, pero esto puede ser muy largo y casi infinito, ¿no? Aquí hay muchos recursos.